Para mí es muy grato también recordar cómo, de alguna manera, Fernando Cruz Cronfli define en gran parte mi vida, sobre todo porque dediqué la lectura de cara a mi trabajo de grado, presentado ya casi que 2 décadas, alrededor de la sombrilla planetaria, que había conocido como libro en 1994 o 95, tal vez recién salido del horno por la editorial Planeta, y que leí con mucha emoción, con mucha aplicación, un poco también de cara a lo que luego fue el seminario internacional que él debe recordar, que se celebró justo en la Universidad del Valle, quizá por los días de octubre de 1996, cuando se le confiere el doctorado honoris causa en el auditorio Tulio Ramírez, recién inaugurado también, ¿no? Eso dio pie para que yo publicara después un texto en el magazine dominical El Espectador alrededor de su obra, porque también ya se hablaba nacional e internacionalmente de la ceniza del Libertador, y bueno, para mí es muy grato hoy estar en este sitio, porque tal vez desde esa época un poco también lo proyectaba, ¿no? Y cómo no también al lado de John Walter Torres Mesa, que le ha dedicado también parte de su vida intelectual a estudiar la obra, sobre todo ficcional, del maestro Fernando Cruz Cronfli. Así que bueno, antes de empezar con la faena de preguntas y respuestas, pues quiero que el maestro nos diga cómo se siente esta noche, volviendo a su casa de siempre, la Universidad del Valle, y también, bueno,
si quiere saludar al público y bueno, para ahí vamos desenvolviendo el diálogo. Creo que uno debe comenzar por el principio. Muchas gracias, Hernando, por estar yo aquí en compañía de ustedes, yo Walter también. ¿Qué más puedo decir? Es muy grato realmente para mí estar aquí, estoy honrado con esta visita, muy feliz, muy contento para hablar de los que nos gustan, ¿no? De la literatura. Pero yo sí creo que debo plantear de entrada que uno como escritor es quizás el menos indicado para hablar de su obra. Así que me va a costar mucho trabajo, pasar más allá de lo anecdótico, pero haré lo posible por hacerlo. Bueno, finalmente, pues gracias a todos por estar aquí y gracias especiales a la Unidad Académica de Literatura. Yo sé que está esto apoyado pues por la Rectoría y por la Facultad. En fin, entonces, sí, eso quiero decirles. Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de conversar con ustedes. Hace años, cuando yo hice mi tesis de maestría, bueno, yo soy de un municipio que se llama Zarzal y yo me hice la pregunta que en la actualidad, ¿qué autor quisiera estudiar, que tuviera como una especie de valor estético e imágenes profundas? Y en el recorrido que hice, no menciono pues el recorrido, pero me encontré obviamente con el maestro Fernando Cruz Cronfle, y finalmente le dediqué pues la investigación a él. Muy contento, maestro, emocionado de estar aquí a su lado, no solamente usted como novelista o que maneja muy bien la narrativa, sino también como poeta, como ensayista, y bueno, no, para mí la verdad es un sueño volverlo a usted a encontrar y estar obviamente aquí con Hernando compartiendo la palabra y todos ustedes. Bueno, entonces pasemos ya pues a los libros, pasemos a la vida de la literatura, de todo lo que atraviesa, la verdad, el trabajo del maestro Fernando Cruz Cronfle, desde aquellos tempranos ensayos, tal vez, sobre todo que memoria no falla, alrededor de un ensayo que incluso esta semana compartí en uno de mis cursos, publicado justo en el magazine dominical del diario El Espectador, alrededor de la pregunta fundamental para un escritor, y es justamente por qué escribimos, ¿no? Y entonces uno puede, retomando el sonido del tango, recordar cómo el maestro Fernando Cruz Cronfle es testigo de prácticamente 2 siglos, ¿no? En el sentido de que, y lo canta Cambalache alrededor del siglo XX, ¿no? Que ese siglo XX de maldad insolente, de atropello a la razón, y de pronto uno ve también que hay una resonancia o un diálogo con otra melodía de Aute, ¿no? Alrededor del siglo XXI, ¿no? Y cómo este cantor también argentino le rinde tributo a ese don profético de Discépolo y cuando canta Julio Sosa alrededor de ese tango. Lo digo porque justamente la música, que va a ser tema también enseguida de reflexión, atraviesa la obra y la vida del maestro Fernando Cruz Cronfle, pero también a propósito del siglo XX y siglo XXI, es interesante ver cómo de 1994 a 2024, que hay 30 años que implican la publicación de La Sombrilla Planetaria en 1994 y 2024 que implica la publicación de Humana Luz en Sombras, pareciera que se cerrara un círculo que de todas maneras no se cierra alrededor de preguntas esenciales en torno a la condición humana, que es quizá el gran tema, la gran mina, el gran pozo, no sabemos si séptico o por el contrario transparente, del ensayo como género, que es algo que usted ha cultivado en tándem con la ficción, hasta el punto de que en el ensayo uno puede ver una puesta en escena no solo del pensamiento, sino también de una espacialidad que convoca ese pensamiento, ¿no? Entonces uno puede ver en este último ensayo
la presencia de un territorio que es por allá, la cordillera, que es metáfora pero también realidad de un pensador que tiene esa tribuna, esa torre a lo Michel de Montaigne, ¿cierto? A propósito del texto ensayístico. Pues bien, la primera inquietud que surge a partir del ensayo tiene que ver justamente con por qué ese interés y cuándo surge el interés por pensar esa realidad desde el punto de vista ensayístico y qué lección le deja a usted como autor ese arco o ese círculo que se abre por allá en 1994 y pareciera culminar ahora cuando usted al final de Humana Luz en Sombras dice esta vida que ya se cierra y que son 60 años de lecturas, porque también se trata de ver cómo hay un periplo, no solamente escritorial, sino también lectorial, ¿no? Entonces, esa es mi primera inquietud alrededor de por qué el ensayo, desde cuándo el ensayo y cómo usted aprecia esas inquietudes que planteó en La sombrilla planetaria, en torno al intelectual, en torno a la modernidad, luego lo que sería la posmodernidad, después la contemporaneidad en La tierra que atardece, y ahora en algo que pareciera ser la hipermodernidad o algo que tal vez no se dibuja muy bien en un mapa que es todavía difícil de entender. Dos temas has tocado ahí que yo creo que son los que recorren de manera expresa o velada la obra. El punto es que para mí, como escritor, yo encuentro que uno es un par de obras. La obra escrita, aquello que pues queda objetivado en la obra, pero la obra más importante, que es un poco invisible, es la obra que uno hace de uno mismo. Es decir, uno es una hechura de la cultura, de la meditación, de la lectura, etc. Y esa obra que uno hace de uno mismo se expresa en la escritura. Muchas maneras de aparecer esa obra que uno ha hecho de uno mismo se encuentran en la escritura. Entonces, de todas maneras, hay unas constantes al final. Desde muy pequeño, pero yo nací en una casa con un padre, con una buena biblioteca, y muy temprano conocí el origen de las especies de Darwin. Esa obra me impactó porque yo venía de una tradición escolar en donde el paradigma dominante era el paradigma creacionista. Pero tenía en la casa un libro y una autoridad culta que era mi padre. Entonces ese libro de Darwin me abrió los ojos. ¿Cómo así que nosotros venimos de la evolución de las especies primates? Ahí hubo una piedra fundadora porque esa fue una preocupación que hasta ahora me ha embargado. Toda mi vida tratando de entender cómo había sido eso, cómo había sido. Por lo tanto, me dediqué muy buena parte de mi vida a averiguar la condición humana. Es que la condición humana tiene que ver, obviamente, con nuestra condición animal. El último libro que publiqué, Humana Luz en Sombras, nace de un seminario que ofrecí y en donde uno de los textos fundamentales era los conceptos fundamentales de la metafísica de Heidegger. Él allí se pregunta, ¿qué es la filosofía? Eso quiero resumirlo. Entonces él dice, bueno, es una cosa que el hombre hace. La filosofía la hacen los seres humanos. Y luego dice, muy bien, ya sabemos qué es la filosofía.
la hacen los seres humanos, pero ¿qué somos los seres humanos? Y el seminario, a partir de allí, es un seminario del año 29 en la Universidad de Friburgo, él comienza a responder la pregunta, ¿qué somos los seres humanos? Y es allí donde él formula, lanza la idea ante sus estudiantes que nosotros somos un animal que se encuentra opacado por unas sombras. Y me dediqué a partir de ahí, hace pues una década más, a descifrar cuáles son las sombras. Bueno, entonces ese es un primer punto, es de la condición humana que ha recorrido, claro, entonces todo en mi escritura parte de esa epifanía, ¿no? De ese descubrimiento que me asombró, y que finalmente es como el paradigma en donde hace años estoy parado, el paradigma evolutivo. Eso tiene muchísimo que ver con el trastorno que configura al ser humano. Porque el ser humano nace biológicamente humano, pero hay que traerlo a la humanidad del lenguaje, a la humanidad moral, de los preceptos, a los que tiene que atemperar sus conductas para que se conviertan en comportamientos morales. Entra el niño en virtud de la factoría antropológica que es la familia, ¿no? Que hace la operación de desanimalizarlo a uno, o de sacar, uno nunca deja de ser un animal, sino de sacarlo de su condición animal puramente biológica en que nace uno, para quedar convertido en un animal que habla, en un animal que tiene mundo moral y tal. Pero ese tránsito de la animalidad a la humanidad psicológica, a la humanidad lingüística, simbólica, a la humanidad moral, no deja de tener consecuencias. Y una de las consecuencias es que el animal humano es un animal trastornado. Como dice Agamben, somos el animal que ya no somos. Yo pienso que la frase de Agamben, con mucho respeto, ¿no? Se puede matizar diciendo el animal humano es el animal, él dice, es el animal que ya no es. Yo pienso que nunca lo deja de ser, solo que piensa que ya no es. Entonces, el animal humano es el animal que piensa que ya no es un animal. Y allí, en ese no ser animal, es donde comienzan a aparecer las sombras. Primera sombra, el lenguaje. Uno cree que porque habla, y es un animal que habla, entonces ya no es un animal. Porque el lenguaje instaura en uno una dimensión simbólica que no es común a los animales, o que no existe en los animales. El otro punto es que evidentemente yo sí percibí desde hace mucho tiempo que el sujeto moderno es un sujeto que entra en crisis como sujeto moderno a partir, dijéramos, de finales del siglo XX. Es muy difícil, dijéramos, como datar con precisión cuándo es que ocurre esa transformación. Pero sí, yo creo que hay una muy importante literatura que se ocupa del fin de la modernidad, de la crisis de lo moderno, etc. Y yo pienso, y yo sí quería estar instalado conscientemente en esa crisis, entender en qué consiste esa crisis de la modernidad. Eso me llevó pues a pensar la modernidad, a instalarme ahí conceptualmente, y además entender la crisis que había ocurrido en el mundo moderno y el advenimiento de un tipo de subjetividad distinta. De eso me he ocupado incluso en las cátedras, tengo libros escritos sobre eso, más bien como en términos pedagógicos, ¿no? Para poder, como esos libros que se convirtieron, La sombrilla planetaria, en fin, el otro de Planeta, en libros de texto, y se agotaron porque pues
se volvieron libros de texto para, bueno, en fin, para yo tener claro el asunto y hacer que los estudiantes también lo entendieran. En el año de 1967, El Espectador, en el magazine, publica unos textos de Fernando Cruz Cronfli, entre ellos LSD San Francisco Medianoche, ¿no? Por el cual el maestro pues hizo un recorrido. El maestro pues hizo un recorrido leyendo los poemas y maestro, me voy a atrever, disculpe, a leer este poema. Miren, repito, LSD San Francisco Medianoche. La carne está danzando desnuda como una palabra. El frío bosteza vaho sentado junto a la ventana. Esta noche tiene leche para todos en las ubres de Berkeley, en las probetas de Berkeley, coffee bar, dancing. Aquí están los marineros con un ancla en los ojos y una gaviota aleteando en los labios para contar las cosas de alta mar. Aquí también los pescadores con una ostra en el alma y un cangrejo por mano en cada mano, alucinados. También los poetas notámbulos con una luna llena en la boca y una noche bohemia desnuda en cada párpado. No, las imágenes, maestros, son bellísimas, ¿no? Hablemos, bueno, podríamos como hacer la comparación porque luego en Abismo de Origen ahí es otra cosa, pero entonces me gustaría un poco que habláramos de este poema LSD de San Francisco y bueno, no sé, con tu vida en ese momento, porque repito, el poema se publica en el 67, ¿no? Sí. Álvaro Burgos dirigía el magazine dominical del Tiempo. Bueno, por alguna razón yo estuve invitado a los Estados Unidos, dijéramos la juventud como de izquierda de la época, porque ellos querían que nosotros conociéramos el monstruo por dentro, un poco así. Y yo viajé con Humberto de la Calle, nos volvimos muy amigos en ese viaje, él venía de Manizales, con el padre de Armando Benedetti, que ahora está en el Congreso, que también se llamaba Armando, y bueno, hicimos buena amistad. Y una noche en San Francisco estuvimos en un bar. Ese poema está escrito en una mesa de un bar de San Francisco. Y yo, dijéramos, me reconozco en ese poema y sé que es dijéramos, un buen poema. ¿Sí? Pero es que yo empecé escribiendo poesía. Estuve en el Ateneo de Caracas leyendo poesía. Y hacía la lectura de poemas con Hernando Socarrás, que es un buen poeta también, en Bogotá. Sacábamos pues afiches y en las calles y todo, y yo terminaba leyendo poemas en las universidades. Yo no escribía a un cuento. Estaba yo de juez en Cartago y ahí escribí un primer cuento. Y ahí me gané un premio. Yo no conocía a nadie, no intrigaba a nadie, mandé eso y ganó. Y ya empecé ahí a tener como una cierta confianza en la escritura narrativa. Pero es evidente que ya había leído a Rulfo, a Guimarães Rosa, a autores que poetizan la prosa. Entonces hice un tránsito y comencé a escribir una prosa poetizada. A veces un poco barroca y así, ¿no es cierto? Un poco, pero la intención era escribir una prosa, voy a decirlo, no sé si la expresión, una prosa decente, poetizada. No una prosa banal, no una prosa pues de escritura gramaticalmente correcta nada más. Un plus debía haber. Y yo se la pongo a cualquiera que haga una novela de 500 páginas como El Gran Sertón Veredas, ¿no? Un brasilero pues muy desconocido, bueno, para los lectores no, pero quizás sí, porque resulta que es demasiado bueno. Es uno de los grandes escritores de América Latina, como Lezama Lima, ¿no?
escritores que exigen un lector. Pocas veces yo he leído, y usted me corregirá, esas referencias a las mujeres de esa generación, a las novelistas, o quizá también a las poetas. La pregunta va por ese lado también. ¿Usted cómo aprecia, incluye, o tal vez no, tal vez porque las leyó o no las leyó, a las mujeres de esa generación? Entonces, en principio es eso, un poco que usted se refiera a esas mujeres que hacen parte de esa generación, qué opinión les merecen, y también esa Cali que vio formar una generación de la cual usted hace parte y que por fortuna todavía podemos escuchar y ver como en esta noche. Bueno, sí, claro que el listado generacional que yo di aquí era el listado generacional de las personas más próximas, ¿no? Pero por supuesto que era una generación que tenía mucho más nombres. Marvel Moreno, desgraciadamente, murió muy joven, era una gran promesa de la escritura literaria. Fui más cercano de Fanny Buitrago. Ella escribió cosas muy importantes, estaba ligada al movimiento nadaísta, ¿no? Bueno, aun cuando ella me contaba que era como muy tangencial, no era como visceral ¿sí? Cuando yo llegué a Bogotá, me disculpan un poco anecdótico, pero seré breve, identifiqué dos cafés. El Automático, ahí salió una fotografía donde iba, bueno, estaba yo caminando las primeras veces por la séptima y delante de mí vi que caminaba un señor que iba comiendo mecato que sacaba de aquí el bolsillo, cucas y cosas así, y me llamó la atención. Le seguí los pasos, estaba cerca de la avenida Jiménez y él volteó y yo seguí detrás de él, pues era León de Grave. Pero pues la ropa ajada y todo, muy descuidado. Y yo entré al Automático y me senté en una mesa hacia distancia. Bueno, yo andaba sin dinero allí, yo creo que me tomé un café o un tinto así. Y ahí esa mesa, supe por Germán Espinosa que él era un muchacho que lo dejaban sentar en esa mesa. Ahí estaba Alejandro Obregón, estaba Lucy Tejada, ¿no? Y bueno, estaba también León de Grave y otra gente, ¿no? Era otra generación. De regreso a la piecita donde yo vivía, pasaba por el Cisne. Este era el café de los nadaístas, estaba Gonzalo Arango, J. Mario, en fin, ¿no? Bueno, yo me inclinaba más por el Automático. No me parecía el movimiento nadaísta como una cosa sustancial, irreverente y todo, pero me gustaba eso, ¿no es cierto? Pero yo andaba, era leyendo a Heidegger, leyendo a Nicolás Hartmann y otras cosas, y yo no veía en los nadaístas que leía, ¿no? Gustavo Arango y todo, no veía esa conexión con la cultura letrada, que me parece que es un rasgo del mundo moderno, ¿no? Bueno, no sé, Hernando, si me piden nombres así de sopetón, yo recuerdo a Marvel Moreno, de quien no fui amigo, recuerdo a Fanny Buitrago, sí, esa fue más cercana. Pero claro, había, y hoy por hoy, pues hay, claro, una generación de mujeres poetas muy importante. Amparo Romero, Orieta, Lozano, bueno, en fin, ¿no? Aparecen otros nombres. ¿Cuál es esa Cali que quizá ya no es y que después un poco lo lleva a decir a usted en La Tierra que Atardece, en un ensayo espectacularmente interesante que se llama La ciudad como representación, en esos estadios de la ciudad de la infancia, de la ciudad de la adolescencia, de la ciudad cultural, de ciertos espacios que ya la memoria se llevó, como los turcos, por ejemplo, y otros ámbitos. ¿Qué se trae en la memoria usted de esa Cali que lo formó inicialmente como escritor y como intelectual?
A ver, yo estuve muy signado por Bogotá, es un hecho, es un hecho. 7 años en Bogotá, dejé amigos importantes en Bogotá, con quienes seguí teniendo contacto, como RH, ¿no es cierto?, como Germán Espinosa, en fin. Cali, yo llegué a Cali, me gradué y de una vez me nombraron de juez por allá en Cartago. Yo leía los expedientes penales, porque era un juzgado penal, y esos, mejor dicho, yo llevaba 4 lecturas y no sabía quién era el culpable, porque esos expedientes son hechos con testimonios, y los testimonios son cuentos. Empiezan y cuentan qué fue lo que pasó, ¿no? Y yo me fijaba mucho como en las técnicas de la narración de los testigos. Finalmente, pues que tenía que dictar sentencia y tenía que buscar pues quién era como el culpable, ¿no? Bueno. Y allá estaba cuando escribí ese cuento, primero que ganó un premio y el otro también, me iba bien en los concursos, dijéramos, ¿no? Y luego ya hice pues mi trabajo en Cartago y vine a Tuluá y luego vine a Cali, a la Santiago, y ahí encontré una generación de profesores como Enrique Buenaventura, Utiquio Leal, estaban los Navarro, que después estuvieron aquí, ¿no es cierto?, Javier y tal. Entonces ese era mi mundo. En realidad ese Cali, y un punto muy importante, Tita Rufo. Tita Rufo era, yo me volví amigo de Carlos Arbeláez, que era el dueño de Tita Rufo. Entonces, cuando yo salía, iba a Tita Rufo con amigos a escuchar música clásica. Es decir, yo no era caleño. Difícilmente lo fui. Estaba como en otro mundo, ¿no? Bueno, y resulta que Carlos Arbeláez tenía pues y Lila Cuellar, ya en la 10ª, ¿no? Allá había que ir con la puñalada puesta, pero no le pasaba a uno nada, uno podía ir a oír música tranquilo. Carlos Arbeláez fue secretario del gremio de los zapateros de Cali y era el que difundía la música clásica antes de la emisora Carvajal. Anécdotas tengo de él, cuando le destecharon la casa para que desocupara la casa porque llevaba mucho tiempo ahí pagando un arrendamiento bajito, y así fue. Y le ayudé como abogado, dijéramos así. Entonces, y después a la universidad, ¿no? Sabía que Fanny Mique estaba aquí, pero es que yo tenía a Enrique Buenaventura ahí al lado. Y hablábamos con Enrique Buenaventura, que estaba en el TEC. El TEC fue muy importante, pero hablábamos pues, es decir, mi vida, y después en los turcos, ¿no? Con amigos bohemios, hablando de literatura, sí. Es decir, en cierto modo, yo no estaba en Cali. Bueno, cierro, ¿no? Y es verdad. Alguna vez me preguntaron por ahí en una entrevista que los amigos míos habían hecho como la experiencia extranjera, ¿no? Todos habían viajado al exterior y me preguntaba, ¿y usted por qué no se fue? Y le dije, porque es que yo estaba ido desde que nací. Y es verdad, es que yo soy hijo de madre árabe. Mi casa no era, es decir, vivía en otro mundo. La cultura árabe estaba por todas partes, la música, los alimentos, que es en donde los migrantes hacen finalmente la resistencia, ¿no? En la comida, en los alimentos. Por lo tanto, yo estaba como sí, viviendo en otra cultura, porque mi padre adoptó, ¿no?, los valores de esa cultura. Entonces yo le diría a Adonis, ¿no?, a Khalil Gibran, era otra cosa.
la primera novela que el maestro escribió, sino que se publicó después de Falleva. Esa novela se publica en el año de 1984, pero según usted hace años me dijo que esa había sido la primera novela que usted había escrito y es la, es la obra del sueño. Y me parece muy interesante, otra vez pensando, no sé, y a propósito pues de Spinoza y de la tejedora, la voz de la mujer. ¿Cómo lograr eso? Yo me voy aquí a atrever a leer pues como unas líneas. Esta novela es narrada, los invito además a leerla, es narrada por Genoveva, una mujer que además tiene un amante que se llama Mario, que es un negro, y sus hijas también se enamoran de él. Y por ejemplo, Genoveva dice lo siguiente: en la soledad de la casa, aquellas carcajadas de mis hijas se tornan cada vez más dulces y limpias, amorosas y tiernas, hasta que al final tan solo alcanzan a constituir un gemido recíproco, apenas audible a una fina tensión. Todo indica que las risas han pasado a los besos y que sus cuerpos son ahora pasto del fuego de sus manos. Claro, porque el sirviente de ella, también las hijas están también enamoradas del sirviente, ¿no? Y está narrando, repito, Genoveva, como un testigo, miren, como un testigo que enmudece ante la muerte, siento de repente que un extraño fulgor incendia mis órganos y entrapa mi garganta. Amor mío, canalla adorable, ¿qué te he hecho que ahora ni siquiera te acercas a mí ni te aproximas al calor de mis labios, falda arriba, muro abajo de mis desdichas, loca ilusión que me empieza a escuchar el murmullo de la ciudad envilecida, pero que a cambio de aquello tan solo te deja sentir en la profundidad de los recipientes de cristal, como la mar en el oculto orificio de los caracoles, en medio de las multitudes agobiadas por el esfuerzo del trabajo y por el tesón de las máquinas tendidas sobre la tranquilidad de la arena. Entonces me gustaría también pues que habláramos como de eso, cómo lograr esa sensibilidad del narrador para hacerlo femenino, maestro, esa voz femenina. No sé si tenga alguna experiencia personal. Yo también soy profesor de creación y uno siempre a veces le habla a los estudiantes sobre eso, cómo lograr esa voz, maestro. Y lo primero, pues la apuesta del lenguaje y cómo es ahora tu literatura en un panorama, repito, que quizá no encuentra como muchos lectores, en el sentido, repito, que están más acostumbrados a la linealidad y una especie de mediatez del lenguaje. Mi punto de vista, es que la literatura ocurre en el lenguaje o no ocurre en ninguna otra parte. Cuando uno escribe prosa, privilegiando lo anecdótico, por más que esa prosa sea gramaticalmente bien escrita y que no tenga objeciones desde el punto de vista de la escritura gramatical, está haciendo una literatura que a mi juicio no tiene lo que yo llamo misterio. El misterio, es decir, voy a comprar un libro y pido que me dejen leer la primera hoja. Si en esa primera hoja no hay un lenguaje que signifique para uno un misterio, como por ejemplo la última premio Nobel, uno lee la primera hoja de sus novelas y uno dice, aquí hay una escritora, o John Foss, el anterior. Entonces, uno coge la primera hoja de García Márquez y queda atrapado por una escritura distinta. Tiene uno que ponerse, ¿no es cierto?, en el análisis, el trabajo de ustedes para ver qué tipo de lenguaje es el que está creando ese enigma. Es que si la literatura no está en el lenguaje, no está en ninguna otra parte. Humana luz en sombras, sí. Empecé a escribirlo, llevaba un año, ese libro tiene 6 años de escritura. Se la pongo a cualquiera, 6 años tiene ese libro de escritura, porque era fascinante para mí. Llevaba yo un año escribiendo ese libro y me di cuenta que estaba utilizando un lenguaje típico del ensayo, y es un ensayo. Pero no, ese lenguaje no estaba siendo capaz de decir lo que yo quería decir. Había una zona inefable, no dicha, que
que tenía que decir. Y las imágenes piensan. Las imágenes no son imágenes nomás cuando son pertinentes, ¿no? Las imágenes piensan. ¿Qué hice? Reescribí el primer eso que llevaba un año escribiendo, pero con un tono de poetización del lenguaje. La pregunta tuya es, ¿cómo es que se hace eso? Bueno, pues es la fábrica del texto poético, ¿no? Es un ensayo que tiene un tono poético y solo así la poetización estaba permitiendo que yo dijera ensayísticamente lo que debería decir. Eso es, bueno, las imágenes hablan, las imágenes piensan, es decir, nosotros estamos acostumbrados a un ensayo pastoso, a un ensayo escrito con un lenguaje disque eficaz, eficiente y toda esta cosa, ¿no es cierto? Pues resulta que los ensayos pueden potenciar su capacidad de atrapar las cosas utilizando un lenguaje diferente, no tan pastoso, no tan correctamente ensayístico, sino un lenguaje, bueno, y como uno es el dueño de eso, pues uno es libre de eso, dijéramos, ¿no? Y bueno, el libro ahí está para la consideración de los lectores.